Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Donde el cielo calvinista era pequeño, realmente pequeño, y el infierno calvinista era muy grande, la visión, en realidad, lo invierte perfectamente. El cielo de la restauración es verdaderamente muy, muy grande. Nuestro infierno es increíblemente pequeño. Apenas existe. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Soy Hank Smith, soy su anfitrión y estoy aquí con mi coanfitrión celestial, John Bytheway, cuya gloria es como la del sol, la gloria de Dios, la más alta de todas, de quien se dice que la gloria es la del sol, del firmamento. Un buen tipo. John, sección 76, versículo 70, mi coanfitrión celestial. Bienvenido. Soy tan brillante que mi madre me llama hijo, igual que el sol en inglés. Ese es un chiste de papá. ¿Eres tan brillante, John, que tengo que usar gafas de sol? John, hoy nos acompaña el doctor Spencer Fluman. Spencer, bienvenido. Me alegra estar juntos, es genial. Vamos a divertirnos mucho. John, sección 76. No sé si podemos exagerar lo importante que es esta sección en la historia de la iglesia. Cuando piensas en la sección 76, dime qué es lo primero que te viene a la mente. Cuando estaba en la secundaria era solo otra sección ahí. Al aprender sobre la historia de la iglesia, esto fue enorme. Fue un punto de inflexión. Creo que causó persecución. Hugh Nibley habla sobre lo que él llamaba las terribles preguntas. Lo que significa es que son tan difíciles de responder. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré cuando muera? Lo que me encanta de la restauración es que aquí hay mejores respuestas sobre lo que sucede cuando muero, o cuál es mi destino final que cualquier otra cosa. Por eso la sección 76 para mí ayuda a responder algunas de esas terribles preguntas. Una maravillosa inundación de luz. Me encanta eso. Spencer, al haber estudiado la sección 76, sé que la has analizado muchas veces en tu carrera. ¿Qué esperamos para hoy? Yo diría que lo que estamos viendo aquí es uno de los dones culminantes de la restauración, el ministerio revelador de José Smith. Recibimos una visión del panorama general. Hay muchas maneras en que las revelaciones son prácticas y nos ayudan en el día a día. De vez en cuando vislumbramos el gran panorama. Eso es lo que esto nos da. Bueno, John, soy como tú. No lo sabía. No creo que lo entendiera. Y cuanto más aprendo sobre la historia de la iglesia, más grande se vuelve. Ahora, John, Spencer no ha estado antes en nuestro programa. Es un amigo mío desde hace mucho tiempo. Hace 15 años que conozco a Spencer. Realmente he sido un admirador del Dr. Fluman. ¿Sabes algo sobre él? Por supuesto que sí, tengo un papel que lo sabe todo. Dr. J. Spencer Fluman es profesor asociado de Historia en la Universidad Brigham Young, exdirector ejecutivo del Instituto Noel A. Maxwell para Estudios Religiosos. Recibió su maestría y doctorado en Historia de la Universidad de Wisconsin en Madison. Su investigación aborda la identidad religiosa y la intersección entre religión y política en Estados Unidos. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, Journal of Religious and Society, Journal of Mormon History y BYU Studies Quarterly. Esto es lo que me encantó. Leí que actualmente está trabajando en una biografía del apóstol santo de los últimos días, James E. Talmage. Wow. Quería preguntar, ¿por casualidad tienes su historia de golf en el libro? Seguro que aparecerá. Si recuerdo bien los detalles, lo invitaron a ir a jugar golf en Nabley Park en Salt Lake City. Aquí Jay Grant ya había sido reclutado para jugar golf allí. ¿Qué? El elder Talmage baja allí para jugar golf. Le dicen, deja tu trabajo y juega golf con nosotros. Le hacen colocarse frente a la bola y le explican cómo hacer un buen golpe de salida. Entonces, el elder Talmage toma el backswing y golpea la bola a un par de cientos de yardas. Hay un silencio atónito, y todos dicen, eso fue increíble. Y él pregunta, bueno, ¿ese fue un buen golpe de salida? Sí, fue un gran golpe de salida, hermosos. Así cumplió su parte del trato. Sí, lo intentaste. Diste un gran golpe de salida. Él dice, está bien, regreso al templo. Nunca volvió a jugar. Me retiro. Vaya. ¿Cuánto tiempo llevas en eso? Muchísimo. ¿Cuál es el tiempo estimado? Bueno, me gustaría que fuera a un ritmo más rápido. Empecé ese proyecto hace años, luego tuve un cargo administrativo prolongado en la universidad.
Apenas estoy retomando el proyecto después de eso. Básicamente 8 años alejado de él. Me gustaría tenerlo terminado en unos pocos años. Es un proyecto grande. Él fue muy prolífico. Tenemos bastante más material de él ya que era un escritor muy talentoso, un pensador apostólico dotado. Tan prolífico como era, no hay mucho por hacer ahí. Avanza pero lentamente. Espero que pronto tome más ritmo. Ahora espero eso con ansias. Sí, yo también. Un hombre serio, enfocado, excepcionalmente trabajador. Inglés, científico, apóstol. Si conectas esas palabras, obtendrás algo muy enfocado. Y él lo era. Vaya, Es único en la confianza que se deposita en él. Antes de ser una autoridad general, para articular la doctrina de la Iglesia de una manera realmente impactante que recibe el imprimatur de la Iglesia, y no es la única vez que eso le sucede, donde se le pide que represente la doctrina de la Iglesia tanto para los santos como para una comunidad más amplia. Es realmente bastante notable, eso es una de las cosas fascinantes sobre él, que se le asigna una gran responsabilidad antes de ser una autoridad general. Artículos de Fe se publica en 1899 y se le llama como apóstol en 1911, una historia increíble. Ahora vas a tener a mucha gente esperando ese libro después de que hemos hablado de él. ahora espero que nuestros oyentes me perdonen por un momento un poco personal aquí, pero Spencer fue clave en nuestros comienzos de Follow Him. Del podcast. Sí, como podcast. Spencer, si no te importa, vamos a recordar un momento. Espero no ponerme emocional. Cuando pienso en nuestro fundador, Steve Sorensen y Shannon, tú estabas justo ahí. Tú estuviste ahí desde el principio. Este es un recuerdo muy, muy dulce para mí. También es conmovedor para mí porque mi vida ha sido impactada por la visión de Steve y Shannon, sin duda. Yo estaba allí en Santa Bárbara en 2020 como profesor visitante en el Departamento de Estudios Religiosos en UCSB, donde Steve era el obispo de los jóvenes adultos solteros. Tuvimos varios intercambios. Él estaba tan entusiasmado de que yo interactuara con los jóvenes de su barrio y también con otros académicos, pero esta era una de sus pasiones. Él sentía que había recursos que ellos necesitaban, que anhelaban. Aquí estaban recibiendo una educación secular de muy alto nivel en UCSB. Él quería un paralelo que acompañara esa educación, donde pudieran abordar sus preguntas profundas y responder sus dudas de fe, y que pudieran involucrarse también. El problema que él percibía era que tus estudiantes y los demás estudiantes en BYU tienen mucha suerte de abordar estas preguntas desde perspectivas espirituales, desde perspectivas religiosas en el hogar de la fe. Para los estudiantes aquí es más difícil. Ellos no tienen eso durante todo el día. No tienen cada clase que toman. No todas están iluminadas con perspectivas del Evangelio, y en ese momento yo trabajaba en el Instituto Neil A. Maxwell en el campus de BYU. Debe haber una forma de amplificar eso para una audiencia mayor. Ahí fue cuando las ideas empezaron a surgir. Él dijo que su intuición era que la manera de lograrlo al final sería con un podcast. Él expuso su visión en ese momento, en 2020. Creo que estaría encantado con los oyentes que llegan a tener su propio estudio de las escrituras amplificado por Scott. Creo que estaría encantado. Creo que sí. Esas primeras conversaciones fueron un honor ser parte de ellas. Eso fue genial. Me llamó en diciembre. Hermano Hank, bueno, tengo una idea. Hablemos de esto. John Spencer es bastante crucial para que tú seas parte del programa. Cuando Steve me preguntó si quería ser parte de esto, me dijo, ¿cómo te lo imaginas? Le dije, obviamente, queremos a alguien lo más cercano posible al experto de la iglesia en este tema, de lo que hablamos. Pero creo que necesitamos 3 personas. La razón por la que pensé eso es por un programa que escuché. Brent Top hizo un programa llamado Past Impressions, donde entrevistaba a expertos en historia de la iglesia. Mientras escuchaba esos programas, noté que cuando tenía a 2 personas con él, la dinámica, la energía cambiaba. Cuando Steve preguntó, ¿cómo se vería esto? Le dije, creo que necesitas 3 personas. Él dijo, ¿a quién más pondrías? Le dije, John y yo hacemos esto todo el tiempo, sentados en aeropuertos. Tener a Spencer aquí hoy significa mucho para mí. Estoy de acuerdo. Gracias. Queremos decirle a la familia Sorensen de parte de los 3 y nuestro equipo los queremos. Amén, sin duda. Gracias. Vamos a empezar. Sección 76. El título de la lección de esta semana es Grande será su recompensa. Eterna será su gloria. Así comienza el manual. ¿Qué me sucederá después de morir? Casi todos se hacen esta pregunta.
Durante siglos, muchas tradiciones cristianas, basadas en enseñanzas bíblicas, han hablado del cielo y el infierno, del paraíso para los justos y el tormento para los malvados. Pero ¿realmente se puede dividir a la familia humana tan estrictamente? En febrero de 1832, Jose Smith y Sidney Rigdon se preguntaron si había algo más que saber sobre este tema. Y ciertamente lo había. Mientras José y Sidney meditaban sobre estas cosas, el Señor tocó los ojos de su entendimiento y se abrieron. Recibieron una revelación tan asombrosa, tan amplia, tan iluminadora, que los santos simplemente la llamaron la visión. Abrió de par en par las ventanas del cielo y dio a los hijos de Dios una perspectiva de la eternidad que expandía la mente. La visión reveló que el cielo es más grandioso, más amplio y más inclusivo de lo que la mayoría de las personas había supuesto antes. Dios es más misericordioso y justo de lo que podemos comprender. Y los hijos de Dios tienen un destino eterno más glorioso de lo que podemos imaginar. Qué gran apertura para un maravilloso torrente de luz, como lo llamó Juan. Spencer, ¿por dónde debemos empezar para entender esto? Y la sección 76, ¿qué tan importante es para la iglesia? Sí, mi respuesta sería muy. Una de las frases que mencionaste, Hank, fue que los santos la llamaron la visión. Me llamó la atención cuando dijiste esas palabras. No son solo los santos. Quien la llamó la visión fue el profeta. Parece haber ocupado un lugar especial, en particular, en la propia valoración de José Smith sobre las experiencias revelatorias que tuvo. En la copia manuscrita más antigua de Doctrina y Convenios, sección 76, simplemente se titula La visión. Está en la letra de Frederick G. Williams. Bueno, diré esto, y no es algo insignificante. La letra de José Smith aparece en esa copia manuscrita. Eso es raro en las revelaciones. No es su modo de operar habitual. Su método es dictar, modificar después, a veces, pero en la copia manuscrita de Doctrina y Convenios, sección 76, simplemente dice la visión y las huellas de José Smith están por todas partes. Hay algunos versículos que están en su propia letra, lo cual, de nuevo, esto es bastante único en él. Para mí es una metáfora, de alguna manera. No es solo la división del título. No solo tiene la letra de José Smith, también conserva sus huellas personales. Es la primera en la colección de las revelaciones. La llamamos el Libro de Revelaciones de Kirtland o Libro Manuscrito de Revelaciones 2. Si miras los papeles de José Smith en línea, puedes ver la compilación allí, pero es la primera. Esto es una especulación de mi parte, pero vale la pena especular sobre este punto. Se le ordena en la revelación que la escriba. Puede ser que el propio Libro de Revelaciones de Kirtland sea el resultado de ese mandamiento de escribir la visión, porque es el primero. No es inconcebible que él vaya y haga que se adquiera esa colección, para que puedan registrar la visión. Ahora bien, ciertamente ya tenían una copia hecha antes de eso. Esto inicia el Libro de Revelaciones de Kirtland y las demás revelaciones le siguen. Es preeminente en esa colección original. Es algo en lo que vale la pena detenerse. José Smith escribe su propio pequeño comentario sobre la revelación cuando está dictando su historia manuscrita en 1839. Eso se publica por entregas en el Times and Seasons. De hecho, aparece justo después del martirio, después de que lo matan. Voy a leer su comentario al respecto. Él está dictando la historia de la restauración a los escribas en 1839. Eso toma varias formas a lo largo del tiempo, pero así es como aparece en Times and Seasons para los santos. Esto es él hablando sobre la visión. José Smith. Nada podría ser más placentero para los santos en cuanto al orden del reino del Señor que la luz que se derramó sobre ellos, sobre el mundo a través de la visión anterior. Cada ley, cada mandamiento, cada promesa, cada verdad y cada punto que toca el destino del hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde la pureza de cualquiera de ellos permanece sin mancha por la sabiduría de los hombres, demuestra la perfección de la teoría y da testimonio del hecho de que el documento es una transcripción de los registros del mundo eterno. Él sigue adelante. Voy a seguir citando. Él no se detiene. La sublimidad de las ideas, la pureza del lenguaje, el alcance para la acción. La duración continua para la consumación, a fin de que los herederos de la salvación puedan confesar al Señor y doblar la rodilla.
Las recompensas por la fidelidad y el castigo por los pecados están tan por encima de la estrechez de mente de los hombres, tan alejados de su comprensión, que todo hombre honesto se ve obligado a exclamar: «Esto vino de Dios». Eso es tan bueno. Ese es su comentario sobre la visión. Hay un par de cosas que me llamaron la atención de eso. Una es que sería extraño de escribir si lo hubieras escrito tú, pero él lo escribe como alguien que lo ha experimentado. Sí, Quien él mismo se maravilla de ello. Eso es lo que se percibe ahí, en ese lenguaje, su propio asombro ante lo que está contenido allí. También sigo su indicio de que el efecto de esto es que los herederos de la salvación puedan confesar al Señor y doblar la rodilla. Puedo compartir un poco sobre cómo he llegado a esto, si me lo permites, pero esta visión es un monumento a la obra redentora de Cristo. Es un monumento a la obra redentora de Jesús. La expiación de Cristo se eleva sobre la visión y la visión se eleva sobre las revelaciones. Digo esto como alguien que ama todas las revelaciones y que ha dedicado su carrera a profundizar, evaluar, sopesar y hacer todo lo posible por vivir de acuerdo a las revelaciones. Pero la visión ocupa una posición imponente aquí. Es digna de que luchemos con ella. Y los santos lucharon con ella. Supongo que al pensar en cómo abordar la visión, pienso un poco en un maestro del Nuevo Testamento. Un maestro que tuve hace muchos años, a quien quiero mucho, quien me formó de manera tan fundamental en BYU. Era tan bueno, hablaba sobre los mundos de las Escrituras y era rápido en decir que tomaba prestado de otros. Para mí, él me dio esta manera de acercarme a las Escrituras, lo que es realmente importante para la visión. El mundo detrás de las Escrituras y el contexto. Está el mundo que está detrás de la revelación. Luego está el mundo de la revelación, el mundo del texto, las palabras, la estructura. ¿Cómo se conectan esas cosas? Y luego está el mundo que nosotros llevamos a las Escrituras. Esos tres mundos de las Escrituras se unen para mí. Así es como lo he abordado, tanto como aprendiz como maestro. Y así es como creo que animaré a tus oyentes. Es pensar en la visión, en términos del mundo detrás de ella, el mundo del texto y el mundo que ellos aportan al texto. Ambos confesaron tener la sección 76 de Doctrina y Convenios, como si fuera una entre muchas. Acabo de dar este argumento de que no, es una joya en la corona. Mi propia confesión es como la de ustedes. Tampoco lo percibí al principio, tanto como aprendiz como maestro, por cierto. Mi propia percepción sobre la importancia de la sección 76 de Doctrina y Convenios ha crecido con el tiempo. Realmente luché con esto cuando era un joven maestro, con lo mucho que los santos lucharon con ella, y no podía del todo entenderlo al principio. Quizá la gran historia para mí personalmente aquí es cómo los santos me enseñaron lo importante que esto realmente es. Cómo su lucha con esto hizo que cobrara vida para mí. Y uso la palabra lucha a propósito. John, tú insinuaste correctamente que esto fue polarizante. Eso solo se hace evidente cuando empiezas a excavar el mundo mental y teológico, el mundo religioso en el que vivía José Smith. Ese mundo. Cuando tienes ese mundo en mente, la revelación empieza a verse un poco diferente. Eso es lo que me ha pasado con el tiempo. Mi propio despertar a su verdadera importancia. Es más o menos hacia donde me dirijo. Mientras hablamos hoy, es como el mundo detrás del texto ilumina el texto para nosotros. Si terminamos hoy y no tenemos en mente la confesión de Jesús y una inclinación de rodilla ante la majestad de su obra expiatoria y redentora, lo habremos perdido. Si perdemos eso, vamos a tener que volver a grabar todo, empezar de nuevo y volver sobre nuestros pasos, porque eso debe quedar claro. Ese era el sentido de la visión para José Smith. Ahora también es el mío, y es lo que todos necesitamos adoptar. ¿Te parece una manera justa de trazar el rumbo de hacia dónde vamos? creo que si hubieras medido mi ritmo cardíaco en los últimos minutos, verías que ha ido aumentando constantemente. Primero, por tu entusiasmo al respecto. Y segundo, empezar a percibir a los santos. Al leer sus respuestas, al estudiar sus vidas, ellos te enseñan cuán significativo es esto. Es bueno tener historiadores cerca a veces. Siempre le digo esto a mis hijos. Sí, ayudan.
Esta es una de esas situaciones en las que realmente es bueno tener un historiador cerca porque puede ser muy esclarecedor. Mi dilema como un joven maestro era ¿por qué fue esto una lucha tan grande para la gente de entender esto? Así que pensé, está bien, el cielo tiene niveles. De acuerdo. ¿Por qué estoy leyendo sobre una pequeña crisis entre la iglesia y sus vecinos tras la revelación dada en el mes de febrero del año 1832? Pero solo en un mes, en marzo, esta revelación ya aparece en periódicos críticos de la iglesia como un escándalo. En marzo del 32, un periódico ataca públicamente a los santos por herejía grave relacionada con la visión. ¿En marzo? Sí. Solo un mes antes de que esto ocurra, hay un pequeño mini escándalo interno. Eso fue lo que más me llamó la atención. Las respuestas internas son interesantes. Una de las que más nos llama la atención, que verás en manuales, que verás en comentarios, es la de Brigham Young. No todos tuvieron esta reacción. Yo diría que la revelación fue polarizadora, porque algunas personas como Wilford Woodruff, por ejemplo, la aceptan. Para él, esto resuena, tiene sentido, afirma un instinto que no sabía que tenía. Sin embargo, Brigham Young expresa para nosotros una posición contraria realmente interesante. Estas son sus palabras al respecto. Esto es de un sermón muchos años después. Mis tradiciones eran tales, dijo, que cuando la visión me llegó por primera vez, era directamente contraria y opuesta a mi educación anterior. Dije, espera un poco. No lo rechacé, pero no podía entenderlo. Él nos admite, no podía comprenderlo, tuve que dejarlo de lado. Tenemos evidencia de que esto causó problemas en algunas de las ramas de la iglesia. Tanto así que hubo, ¿cómo decirlo? Hubo reuniones, Las hubo. Hubo conferencias en torno a los debates que surgieron a raíz de esto. Lo que voy a exponer aquí para nosotros son algunos puntos contextuales. Estos son históricos. Si esto no es lo tuyo, entonces eres como mis hijos que se desconectan después. Ellos pueden soportar 3 minutos de esto. Si llega a 7 minutos y no puedes más, eres como mis hijos y una buena parte de mis estudiantes. Los santos tardíamente, pues, comprenden las alturas a las que apunta la visión en cuanto a la vida después de la muerte y la salvación. Lo que llamamos exaltación. De hecho, aquí se otorga la exaltación. Este es el comienzo de esa historia de la exaltación. Eso significa mucho para el resto de la historia de la iglesia. Organizamos todo el esfuerzo de la iglesia en torno a esta idea de exaltación. La sección 76 de Doctrina y Convenios no surge en un vacío. Las revelaciones no lo hacen. Las revelaciones se experimentan en el tiempo, en el espacio. Así es como las experimentamos. No surgen de la nada. Las revelaciones surgen del anhelo, de la experiencia, de la profunda necesidad del esfuerzo humano. Así las experimentamos, articulamos, entendemos. Así es como las recordamos. Así es como funciona la revelación en este mundo. Esta visión llega en medio de una crisis teológica, un debate. El mundo de José Smith ha sido desgarrado por las mismas preguntas a las que responde la visión. Acabo de mostrar mis cartas justo ahora. La revelación está respondiendo a este mundo. Es un mundo que pertenece al gran mundo de Nueva Inglaterra en el que José Smith y su familia antes que él han habitado. Es una historia sobre las crisis teológicas de la América temprana. Es una historia sobre su propia familia. Esta historia es grande, pero se vuelve muy personal. Es realmente cercana también para los Smith, por eso hay tanto interés y es una historia que necesita ser contada. Es una historia que puede ser resumida con una sola palabra, universalismo. Es unismo. Es un movimiento en la propia época de José Smith. Tiene raíces antiguas, tiene predecesores europeos, pero ya es algo completamente estadounidense para la época del nacimiento de José Smith. Existe en un mundo creado por la Reforma, creado por las corrientes dominantes de la Reforma en la América temprana. Para algunos de ustedes esto es como desempolvar aquellas clases de secundaria, quizás malos recuerdos de historia. Para algunos de ustedes son conceptos universitarios que recuerdan a medias. La Reforma es esta gran y desordenada revuelta contra la Iglesia Católica Romana unitaria.
La Reforma tiene un papel más importante en el mundo estadounidense temprano de José Smith que el catolicismo romano, tanto en número como en influencia. Pero ciertos sectores de la Reforma tienen un papel aún más desproporcionado, incluso hoy en día. La rama de la Reforma que juega un papel importante en la historia de José Smith son los seguidores de un antecesor teológico, un reformador francófono llamado Juan Calvinista. Las ideas calvinistas dan origen a iglesias como la Iglesia Congregacionalista, la Iglesia Presbiteriana también. Estas son las iglesias más influyentes en la crianza de José Smith en particular. Esta es la vieja guardia de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra fue fundada por protestantes ingleses de cierto tipo. Los ingleses los habrían llamado un tipo de protestante más fervoroso, un protestante más intenso. Eran un grupo dentro de la Iglesia de Inglaterra que sentía que la Iglesia de Inglaterra seguía siendo demasiado católica. Querían moverla en una dirección radical. Para los seguidores de Juan Calvinista en Nueva Inglaterra, el punto central era la soberanía de Dios, su poder, su omnisciencia. Todos esos omnis para el calvinista forman toda la base del razonamiento teológico, toda la vida eclesiástica. Para un Dios que lo sabía todo y que era todopoderoso, los humanos no podían influir en ese Dios. Ese Dios no podía ser influenciado. Ser influenciado sería estar limitado. Dios no podía ser limitado. No es omnisciente. No es todopoderoso si es afectado por humanos. Para los calvinistas, como los antepasados puritanos en Nueva Inglaterra, la salvación era, en esencia, un drama que uno experimentaba, pero realmente no algo que influenciaba. El don de Cristo fue preordenado por Dios. Ponía de manifiesto la majestad de Dios. Pero en ese drama de la salvación, tú no tuviste un papel activo, tenías un papel pasivo. Te sucede a ti. Te sucede a ti. Los puritanos estaban obsesionados con buscar en sus almas, en sus vidas, señales de la misteriosa gracia de Dios. Y el misterio por Dios, el misterio aparece aquí en la visión, en el lenguaje de la visión. Eso no es insignificante. El misterio era uno de los grandes referentes del calvinismo. Dios está más allá de ti, es un misterio para ti. Es tan distante y realmente abrumadoramente otro para ti que la actitud adecuada hacia Dios es el temor. Es asombro, A-S-O-M-B-R-O, asombro. Para los calvinistas, esa es la base de la adoración, el asombro. Esa es la base de la vida piadosa, ese asombro y temor ante este misterioso, todopoderoso y santo otro. Su lectura de la Biblia y el cielo que surge de esta teología es dualista. Es cielo e infierno. ¿Cómo, Hank? Leíste en la introducción. Es cielo e infierno. Tu esperanza estaba en Cristo. Era un misterio cómo eso se manifestaba en tu vida. Podías experimentar la gracia de Dios. Había muchísimos debates sobre qué era esa experiencia, cómo la reconocías. ¿Podías caer de esa experiencia? ¿Podrías deshacer la obra para un calvinista según las Escrituras? No, porque entonces estarías influyendo en Dios. Si eres elegido por Dios, si en su sabiduría antes de la creación del mundo fuiste escogido para la salvación, ¿qué podrías hacer tú para deshacer eso? ¿Vas a deshacer lo que Dios hace? Eso no tenía sentido. No había manera de que eso tuviera sentido. Y tú ya lo percibes, y la verdad es que tus oyentes también pueden percibirlo. Porque en ese entonces no había espacio ahí para el albedrío humano, porque el albedrío se consideraba un mito que se creía ser incluso como algo orgulloso. Quiero mostrar a tus oyentes cómo este sentido del aquí y el más allá, cómo pudo haber funcionado en sus vidas, cómo pudo haberse sentido en sus vidas, y por qué eso mismo habría provocado cierta controversia durante ese tiempo. Te he escuchado decir antes que no solo había agitación en la comunidad de José Smith, sino que también ocurría en su propio hogar. Sí, absolutamente. Lo que vemos en su madre es que tenemos a una creyente cristiana muy santa, muy comprometida y muy devota. Para la época de José, la crianza de los Smith incluye asistir a una iglesia presbiteriana. Ella es, en cierto sentido, una tradicional. Cristiana en ese sentido más amplio de Nueva Inglaterra, en una iglesia que tenía sus raíces en el calvinismo escocés. Okay. Eso es lo que encuentras en la iglesia presbiteriana.
La línea paterna de José Smith, ellos son alborotadores en este sentido. Son teológicamente alborotadores. Su padre, su tío y también su abuelo paterno, todos ellos participaron. Asel, Joseph y Jesse. Asel es el padre de Joseph y luego su tío, Jesse. Todos ellos, en su vida adulta, tendieron hacia una nueva revuelta. Una revuelta estadounidense contra esa ortodoxia calvinista. Se llamaba universalismo. Llevaba esas posturas calvinistas hasta una conclusión lógica. Bien, si Dios es todopoderoso, todo amoroso y paciente como decimos que es, ¿qué sentido tendría que eligiera solo a algunos? Si mis acciones no influyen en Dios, si no tengo un papel activo en la salvación, ¿qué razón podría tener Dios para elegir solo a algunos? En cierto modo, esto hace que el calvinismo se vuelva contra sí mismo. Dice, si puede elegir a algunos, ¿por qué un Dios benevolente no elegiría simplemente a todos? Universalista. Universalista. Su universalismo describe este movimiento, esta revuelta contra lo que perciben como una decisión severa, demasiado misteriosa y moralmente cuestionable de parte de Dios en el juicio. Sí. Esa es la pregunta. Sería como preguntarse, ¿por qué un Dios todo amoroso crearía algo para luego atormentarlo por la eternidad? ¿Cuál sería el sentido? Sí. Esta fue la revuelta universalista. Esto generó el panfleto. La guerra fue significativa a partir de esto. La guerra seguía cuando la visión llega en 1832. De hecho, al año siguiente, el universalismo se convierte en su propia iglesia. Este es el mundo de José Smith. Hank, la manera en que nos introdujiste aquí es para mostrarnos que esto es su propia familia. Aquí está, en palabras de su abuelo, escritas en 1799. Veamos si puedes seguirlo. El abuelo ha interiorizado claramente la lógica de los universalistas, en clara oposición al calvinismo tradicional de su crianza. Este es el abuelo de José Smith. Es padre de su padre. El padre de su padre, según lo recopilado y registrado por su madre en sus recuerdos que ella publica más tarde. ¿Asel? ¿Así se pronuncia? Asel Smith. Asel Smith. A-S-E-L, creo. Así es. Aquí está. Si puedes creer que Cristo vino a salvar a los pecadores, y no a los justos fariseos autosuficientes que los pecadores deben ser salvados. Solo por la justicia de Cristo, sin mezclar su propia justicia con la de Él, aquí le da un golpe directo al calvinista. Esto soy yo, no él. Es mi comentario editorial. Le da justo en el ojo. Cito. Entonces verás que Él puede salvar a todos tan bien como a cualquiera. Fin de la cita. En 1797, el padre de José Smith, Joseph Smith Sr., su hermano Jesse y él presentaron una petición en Vermont para eximirse de impuestos eclesiásticos porque eran miembros de la Sociedad Universalista de Tonbridge. Papá y el tío dicen, no queremos pagar impuestos a la iglesia congregacionalista calvinista local, somos universalistas. Así es como piensa papá. Su padre, Joseph Smith Sr., en su mayor parte, antes de la restauración, tendía a mantener a las iglesias organizadas a cierta distancia. Bueno, por un tiempo asiste a una iglesia metodista con Lucy Mack, pero a su padre y a su hermano no les entusiasma que él esté cediendo. Deja de ir, es suficiente. Y se puede leer entre líneas en el relato de Lucy Mack Smith que es una verdadera lucha para ella que él no asista. Él no está asistiendo a la iglesia, está manteniendo a la iglesia tradicional a cierta distancia. Él tiene estas ideas universalistas. Nosotros sabemos que a sus pastores y ministros no les entusiasmaban esas ideas, ¿verdad? Podemos leer toda esta guerra de panfletos. Lo que tenemos al final, José Smith, es un interesante relato cultural y familiar. Tensión. Él escribe sobre la guerra de palabras, el tumulto de opiniones, quién tiene la razón y quién está equivocado. Como historiador, me siento tentado a leer eso de manera un poco ociosa, biográficamente. No hay paz religiosa en su propio hogar. Mamá y papá abordan esto desde perspectivas diferentes. No hay duda. Una de las cosas bonitas que hay que notar aquí, supongo que al final de este pequeño punto contextual, es que la restauración reconcilió esto. La división en el hogar Smith
Eso tal vez sea una metáfora de la visión misma, porque la metáfora mantiene unidas cosas que podríamos considerar opuestas, las mantiene unidas y mantiene la justicia y la misericordia en juego. Mantiene la obra expiatoria de Cristo y el albedrío humano en juego. Traza un camino entre esos extremos y los mantiene unidos. Quiero decir, eso es lo que la restauración hizo por la familia, sin duda. Eso es lo que la visión hace por la restauración teológicamente. Es un punto contextual algo extenso, pero no es insignificante. Por eso los primeros santos lucharon. Lo que termina haciendo John y Hank es esto, es decir, donde el cielo calvinista era realmente muy pequeño, el infierno calvinista era muy grande. Entonces la visión lo invierte perfectamente. El cielo de la restauración es muy grande, nuestro infierno es increíblemente pequeño. Apenas existe. No somos exactamente universalistas. No es como si hubiera una gran afluencia de universalistas en la restauración. La visión no es simplemente universalismo. Hay distinciones significativas, pero sí es universalista en el sentido de U minúscula, en el sentido de que el cielo es muy grande, está dado vuelta. La ortodoxia cristiana tradicional del mundo de José Smith lo puso todo patas arriba. Por eso fue tan difícil de asimilar para los primeros santos. Era completamente al revés. Era exactamente lo opuesto a lo que estaban acostumbrados. Todo lo que me enseñaron hasta entonces. Brigham no mintió. Él nos decía que esto no era lo que le habían enseñado de niño. Los santos realmente tuvieron que luchar con las implicaciones. Creo que todavía estamos luchando con ello. Esa es una de mis invitaciones para sus oyentes. Si los primeros santos lucharon, pues luchemos también nosotros un poco con esto. Esto es bueno, esto es grandioso. Veamos cuáles son las implicaciones aquí y regocijémonos en ellas. La idea de la predestinación, creo que aún no hemos usado esa palabra, pero eso era parte de ello. Creemos en una preordenación de posibilidades, pero ahí hay espacio para el libre albedrío. De alguna manera, el libre albedrío le quita la soberanía a Dios en la mente de algunas personas, porque Dios ya ha determinado lo que te va a pasar. Eso es la predestinación. Ese era el trasfondo del que venían. Así es, ese es el trasfondo. Sí. La idea de que Dios, en su propia sabiduría, eligió a algunos para la salvación. Para nosotros eso es incomprensible. No siempre es fácil encontrar calvinistas estrictos tradicionales. El cristianismo moderno ha luchado con estas ideas junto con nosotros. Estas han resultado ser ideas muy difíciles. Una de las cosas que los calvinistas creían que esto les proporcionaba era explicar la condición humana. Para ellos miraban a su alrededor y veían que la mayoría de los humanos no se preocupaban por Dios o no. Seguían sus mandamientos. Para ellos su sentido de elección divina y la caída se ve confirmado en el mundo que los rodea. Tengo un gran amigo calvinista. Hemos hablado de estos temas durante tantas horas que ya hemos perdido la cuenta. Pero él dijo, la caída es la única doctrina cristiana con prueba empírica en el mundo. Puedes verla. Mira a tu alrededor. Podemos probar ese punto cristiano. Ese no es difícil de probar, es la caída. De alguna manera, la predestinación protegía la soberanía de Dios. Expande, explica el mundo que los rodea. ¿Por qué tan pocas personas parecen seguir a Dios realmente? A la mayoría de la gente no le importa. Los congregacionalistas, presbiterianos y bautistas de la América temprana tendían a ser los más calvinistas. Sin embargo, diré esto, otro pequeño punto divertido y contextualizador para entender un poco a José Smith. Mientras mamá y algunos de los niños van a la iglesia presbiteriana, José Smith no lo hace. Él se siente más cómodo con los metodistas. Es la única iglesia protestante en el mundo alrededor de José Smith que daba un espacio significativo a la noción del libre albedrío humano. ¿Eso realmente lo acerca a donde finalmente va a terminar? Sí. ¿O es esto su instinto? ¿Es esta su afinidad? No tenemos el mundo interior de José Smith de esos primeros años, pero sí resuena ahí. Eso es interesante. Es una comprensión interesante como el José Smith adolescente. Él está dispuesto a ir solo a reuniones metodistas en vez de ir con su mamá. Tampoco se queda simplemente sentado con su padre. Eso nos da cierta perspectiva sobre su propia búsqueda. Creo que este punto sobre el metodismo es bastante importante.
¿Con qué frecuencia aparecían estos metodistas cuando estaba la vieja guardia en Nueva Inglaterra? ¿De dónde salieron estos metodistas? No son universalistas. No lo son, sí. John y Charles Wesley y un grupo de personas afines en Oxford, Inglaterra, inician el movimiento. Es una respuesta al calvinismo que da espacio a la voluntad humana, la idea de que podemos responder al llamado de Dios y hacerlo libremente. ¿Podemos influir en la salvación? Sí, de responder a ese llamado de Dios y compartir la idea de que la salvación viene por iniciativa de Dios. No por mi iniciativa, sino porque Dios llama. El punto calvinista es que si eres llamado, entonces no puedes decir que no. Su gracia es irresistible. Este es un punto calvinista. Para Wesley es no, no, no. Es resistible. El hecho de que hayas experimentado la obra redentora de Dios en tu vida no significa que no puedas darle la espalda. Los wesleyanos tienen este sentido poderoso de que sí, no eres pasivo en esta historia de salvación. Eres activo en ello. Realmente es este movimiento dentro de la historia más amplia de la Reforma, este movimiento metodista, pero es fantásticamente exitoso en los primeros años de Estados Unidos y encaja bien con el tipo de espíritu fronterizo, de salir adelante por uno mismo, abrirse camino en la naturaleza salvaje, esa vertiente de energía y trabajo estadounidense. Encaja bien con eso. Los metodistas crecen exponencialmente en la época de José Smith. José Smith y todos los demás se sienten atraídos por esto en contraposición a esa versión más tradicional de la Reforma. Espero que estos puntos contextuales nos hayan ayudado a empezar a ver cuán significativa fue la revelación en términos de las preguntas que todos estos santos tenían esto en mente, viniendo de las diversas tradiciones cristianas de las que provenían. Uno de los choques para el sistema fue que el Libro de Mormón no había presentado esto. Sí, aquí estamos, a tan solo un par de años después del inicio formal de la restauración a nivel institucional de la Iglesia. Los santos que se habían reunido a menudo lo habían hecho gracias al Libro de Mormón, al mensaje de José Smith. El llamamiento profético, pero el Libro de Mormón no había desafiado exactamente el dualismo bíblico que ellos tenían respecto a la vida después de la muerte, esa idea de cielo e infierno. Ese es uno de los choques para el sistema. Sin embargo, si leemos con atención Doctrina y Convenios, hay una pequeña pista preparatoria de hacia dónde se dirigen las cosas. En ese momento, cuando se publica el Libro de Mormón, en una de las revelaciones, esto es Doctrina y Convenios, sección 19. Ya hemos estado allí en el currículo de Ben, sígueme, pero quiero retroceder y hacer un balance por un momento de la manera en la que un desafío definitivamente más sutil a lo que los santos estaban acostumbrados en un marco bíblico cristiano estadounidense tradicional, de estructura, es un desafío. No obstante, Doctrina y Convenios sección 19 incluye uno de los llamados al arrepentimiento más contundentes que existen. El hecho de que este llamado abrazador al arrepentimiento esté realmente precedido por un pequeño, uso esa frase a propósito. El marco tradicional para entender es desafiado de manera sutil, y no tan sutil en Doctrina y Convenios sección 19. Voy a leer un poco porque es un precursor revelador de lo que recibimos en la visión. Comenzando en el versículo 3, reteniendo todo el poder, incluso hasta la destrucción de Satanás y sus obras al final del mundo. Y el último gran día del juicio. La idea del juicio es muy prominente en la visión, por supuesto. Tema similar aquí. Pasaré juicios sobre los habitantes de la tierra, juzgando a cada hombre según sus obras y los hechos que haya realizado. Y ciertamente todo hombre debe arrepentirse o sufrir, porque yo, el Señor, soy eterno. Por tanto, no revoco los juicios que pronunciaré, ahí se enviarán. Luego hay esta advertencia, curiosamente, en los versículos 6 y 7. Sin embargo, no está escrito que no habrá fin para este tormento, pero sí está escrito tormento sin fin. Cuando se lo leo a mis estudiantes y hago una pausa, ellos dicen, espera un momento, ¿qué significa realmente eso? De nuevo, está escrito condenación eterna. Por lo tanto, está más expresado en otras escrituras para obrar en los corazones de los hijos. Está más expresado, pero estoy captando su atención. Luego, en el versículo 8, explicaré este misterio. El versículo 10 nos revela el misterio.
Yo soy sin fin, y el castigo que se da de mi mano es castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. El castigo eterno es el castigo de Dios. El castigo sin fin es el castigo de Dios. Lo que surge de esto es sin fin y eterno, como descripciones específicamente de la fuente del castigo, en este caso, pero no de su duración. Terminamos con un sufrimiento temporal de los impíos, basado en Doctrina y Convenios 19. No tenemos mucha evidencia de que los santos se sintieran perturbados por Doctrina y Convenios, pero al mirar atrás hay una línea aquí. Doctrina y Convenios 19 sí prepara a los santos para la visión en el sentido de que sí limita los sufrimientos descritos. No es que no vayan a terminar, es que provienen de Dios. En ese sentido son sin fin y eternos, pero los sufrimientos sí tienen un fin. Eso es un antecedente textual adicional interesante, precursor de lo que obtenemos en la visión. ¿Hasta dónde sabes? ¿Eso es algo nuevo en el cristianismo? ¿No se enseñaba eso sobre el infierno? Esto era una posición minoritaria. Es antigua. Definitivamente se remonta a la antigüedad. Tenemos a personas como Orígenes, Clemente de Alejandría. Estos son pilares de la iglesia antigua. La pregunta para ellos era, ¿cuál sería el propósito de Dios en un castigo sin fin? Ellos plantearon esta pregunta. Era una pregunta más que nada. ¿Es el infierno mejor concebido como más correctivo o incluso redentor que punitivo? ¿Eso realmente tiene sentido? Sí. Es una disciplina, pero destinada a lograr algo, pero que podría ser temporal. Es una idea antigua en el cristianismo, pero no es una idea dominante. De ninguna manera es una idea dominante. Algunos de tus oyentes probablemente ya estén anticipando algunas de las respuestas tradicionalistas al universalismo o a la limitación del infierno y cosas por el estilo. Es decir, bueno, ¿acaso esto socava la iniciativa humana? Sin embargo, hay que tener cuidado con esta idea. Sí, es demasiado fácil. Es demasiado fácil. De alguna manera esto elimina la justicia de Dios. Esta es la naturaleza de la guerra de panfletos en la que creció Joseph Smith. Estos intercambios de un lado a otro sobre el amor de Dios y la justicia de Dios y el castigo de Dios frente a la benevolencia. Así es como funciona. Supongo que, en cierto sentido, señalo el hecho de que estas ideas están en el ambiente y siempre lo han estado, surgen una y otra vez. Sin embargo, agradezco que tengamos ese lenguaje de Doctrina y Convenios 19, porque realmente desafía los prejuicios con los que venían estos primeros santos de los últimos días tan inmersos en la Biblia. Eso nos lleva entonces a la visión en sí. Lo dije antes de eso. La sección 19 es una de mis favoritas por algunas de las cosas que la distinguen. No dije que el castigo no tendría fin, dije que era un castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. Lo que acabas de expresar ahí, él da como esta única explicación que tal vez funcione en el corazón de los hijos de los hombres. Porque tal vez, si lo piensas como algo sin fin, impacta un poco más en tu corazón. La vida eterna no es solo una duración, es una calidad de vida. Cuando decimos inmortalidad y vida eterna, no son lo mismo. Inmortalidad significa que nunca morirás, pero la vida eterna es una calidad de vida, porque eterno es su nombre y es la vida que Dios vive. Una de las cosas que me encanta en el libro de Mormón es que Alma Hijo, en su increíble capítulo 36 de Alma sobre el arrepentimiento, dice que fue atormentado con tormento eterno durante 3 días. Y yo pienso, bueno, ¿cómo tener tormento eterno durante 3 días? Exacto, ahí lo tienes. Eso es John. Esa es otra pequeña pista ahí mismo de que esto es un tipo de castigo. No es una duración. He tenido castigo eterno durante 3 días. Me parece bien. Quizás también vale la pena señalar que el llamado de Doctrina y Convenios 19 es que te he evitado el sufrimiento si aceptas mi regalo. Esa es la súplica de Cristo. No es que Él suavice el lenguaje del sufrimiento. Él dice, qué doloroso es, no lo sabes. Qué difícil soportar, no lo sabes. El lenguaje no alcanza a expresar esto, pero el punto redentor de todo esto es, te pido que te arrepientas porque yo, Dios, he sufrido estas cosas por todos. Si te arrepientes, es como, por favor, ve el rescate que te estoy ofreciendo de los efectos de toda nuestra ruina humana. Cristo es el rescate para todo eso. Si lo vemos, de eso se trata toda la energía y el llamado al arrepentimiento en esa sección 19.
Eso se va a repetir aquí en la 76. Pero John, me encantan tus comentarios ahí. Ese juego de palabras con sin fin y eterno, tienes razón. Tenemos otros casos aquí donde ese juego de palabras es significativo. Sin duda está señalando realidades más grandes. La mayoría de nuestros oyentes sabe, John, que vamos a tener una docena de episodios llamados Voces de la Restauración. Con el doctor Garrett Dirkmaat hay una de esas lecciones sobre la sección 76. Si quieres mucha más historia, si te ha gustado lo que el doctor Fluman ha hecho hasta ahora, que a mí me ha encantado, ve y escucha ese episodio que también saldrá esta semana, donde obtenemos mucha historia de Ohio, de Ezra, el hermano Johnson, y todo lo que condujo hasta ese momento. Spencer, si puedes, cuéntanos sobre febrero de 1832. ¿Qué está pasando en Ohio? Esto nos da la oportunidad de hablar sobre la naturaleza de la revelación. Tenemos misioneros entrando y saliendo. Tenemos reuniones que marcan este periodo de finales de invierno. Hay un par de relatos retrospectivos de esta experiencia en particular que señalan una realidad sobre la revelación de la que probablemente necesitamos que se nos recuerde periódicamente. A veces, al menos yo me imaginaba al principio, a José Smith luchando con las cosas por su cuenta, aislándose para encontrar algo de soledad y luego presentando revelaciones a la iglesia. Eso no es lo que sucede aquí. Típicamente eso no es lo que sucede. Estas son experiencias públicas y esto se hace poderosamente evidente con la visión. Había unos 12 hombres en la sala. Uno de los hombres presentes lo describió para nosotros en un par de relatos retrospectivos. Fueron décadas después, pero es lo mejor que tenemos. No tenemos muchas personas que lo describieran en ese momento. Él dijo que sintió la visión, pero no la vio realmente. Es interesante la manera en que lo describió. Mencionó que podía sentir claramente el poder de la experiencia, aunque no la percibió visualmente. Duró varias horas, según él. Fue público en ese sentido, pero también fue público en otro sentido. Y es que Joseph Smith y Sidney Rigdon experimentaron la visión juntos. Según estos relatos retrospectivos, fue algo conversacional entre ellos. Se preguntaban el uno al otro, ¿estás viendo lo que yo veo? Básicamente, parafraseando, ¿pero estás viendo lo que yo veo? Y el otro respondía sí. Luego describían lo que habían visto juntos. El compartir la carga revelatoria es digno de 1 o 2 sermones. Oh, me encanta. Y creo que esto es importante, güey. De hecho, cuando la revelación se copia en la compilación que se lleva a Missouri para su publicación, John Whitmer la copia como la visión para José y Sidney. Eso es algo que siempre me ha encantado. Es un recordatorio. Nadie sintió esto más profundamente que José Smith. Su ministerio, en cierto modo, fue solitario y en algunos momentos solitario, pero él se regocijaba en los concilios y presidencias y en el compartir la carga revelatoria y pastoral. Nadie se regocijó, ciertamente, como él lo hizo. También tenemos esa inolvidable pequeña, casi una frase al pasar, excepto que ninguno de nosotros puede dejarla pasar porque es demasiado maravillosa y un poco juguetona. Es que Sidney no resiste muy bien la experiencia revelatoria de varias horas, queda agotado por ella. Según uno de estos relatos de quienes lo presenciaron, José Smith, con lo que imagino era un brillo travieso en los ojos, dice, hermano, Sidney no está tan acostumbrado como yo, básicamente. La hermosa observación sobre el rigor espiritual de esta experiencia a la que José Smith ya se había acostumbrado más, según su propio testimonio. Spencer, me alegra que hayas enfatizado eso. Después de la primera visión, muchas de estas experiencias de revelación fueron visiones compartidas. En el templo de Kirtland con Oliver Cowdery, no era solo un hombre guiando a la gente, yo también lo vi. Luego los testigos. Eso es algo tan importante de recordar. No sé si realmente sea útil hacer una gráfica de los diferentes tipos de revelación, por ejemplo. Puedes tener de todo, de una sensación cálida o que fue una historia conmovedora hasta algo de inspiración, hasta que realmente me vinieron palabras, o incluso recibir una revelación dictada. Supongo que en la cima de eso está una visión. Vimos cosas y escuchamos cosas. Me encanta que alguien pudiera sentir que algo estaba sucediendo. Pero para José y Sidney lo vimos y lo escuchamos. Estábamos conversando. ¿Ves lo que yo veo? Veo lo mismo. Anótalo. Para mí, tengo una claridad de pensamiento, sí siento que tengo el espíritu.
Todos nosotros experimentamos diferentes niveles de revelación. Es algo interesante de señalar. Esto estaba en lo más alto, ellos vieron y escucharon cosas. Con algunas de las secciones de Doctrina y Convenios no siempre era una visión, era un dictado. El Señor me dice esto. Sí, tu comentario es de gran ayuda, especialmente cuando no experimento el Espíritu tal como lo están describiendo los demás, en momentos en los que tal vez yo no soy alguien visionario, no estoy viendo cosas. Todos tenemos dones variados y diversos. Esa diversidad es ordenada por Dios. Es a propósito. Dios nos ha hecho indispensables los unos para los otros. En eso, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Esos dones son diferentes, se reparten a propósito. Vemos eso puesto en práctica en Doctrina y Convenios. Lo vemos personificado en José Smith. Recibimos diferentes formas de encuentro divino, lo llamaré así, con José Smith. Recibimos diferentes tipos de experiencias reveladoras. Creo que eso es intencional. Creo que deberíamos estar atentos. No hay una sola manera de experimentar el Espíritu. No hay una sola manera de experimentar la revelación. Puede que cambie con el tiempo en nosotros. Tú y yo podríamos tener 2 o 3 que apenas podemos expresar con palabras. Eso es tan profundo, pero podríamos tener versiones más ordinarias de la revelación a las que estamos acostumbrados. Es importante para oyentes y nosotros reconocer y recordar que esa diversidad es intencional. Eso nos hace importantes los unos para los otros. Dios es condescendiente, en el sentido de que Él trabaja con nosotros a través de culturas, a través del tiempo y el espacio, de todas las formas posibles, por todos los caminos diferentes que hemos tomado. Él se adapta a nosotros en ese sentido. Él condesciende en ese sentido. La experiencia reveladora variada nos enseña una lección poderosa, y creo que has dado en el clavo con eso. Acabo de mencionar que tenemos nuestro episodio de Voces de la Restauración, que profundiza en los temas que hablamos con Garrett John. ¿Qué está pasando en Kirtland? ¿Quiénes son los Johnson? ¿Por qué José Smith está viviendo en la casa de John Johnson? Está un día de viaje de Kirtland en Hiram, Ohio. Así que puedes encontrar todo eso allí. Otra herramienta que me encantaría ofrecer a nuestros oyentes. Vengan a nuestro sitio web, followhim.co. Pondremos un enlace a esto. Allí, en el sitio web de la iglesia, hay un recorrido virtual por la casa de John Johnson. Se llama Casa de John Johnson. Misterios ocultos revelados. Lo que verán es a 2 misioneras guiándolos por esta casa de John Johnson. Y lo que hace especial este recorrido para nosotros aquí en Follow Him es que una de esas misioneras es la hermana Juliette Sorenson, a quien todos conocemos, la hija menor de Steve y Shannon. Ella hace un trabajo espectacular. Creo que se grabó alrededor de 2021. Esperamos que todos vayan a las notas del programa y vean a Juliette y su compañera guiarlos por este recorrido. Una curiosa convergencia de circunstancias aquí, que ella dé el tour este fin de semana y que Spencer esté aquí. Algunos de nuestros oyentes tal vez recuerden que Elsa Johnson era la que estaba sentada con, ¿quién? El hermano Ezra y John Johnson. ¿Hay sanaciones hoy en día? Aquí es donde está ese informe de que José le sanó el brazo, y esta es su casa, la de John y Elsa Johnson. Es una casa hermosa. Sí, es realmente bonita, incluso para los estándares de hoy, es muy bonita, espaciosa. Sí, Spencer, ¿crees que estamos listos para entrar en los versículos ahora? Será mejor que vayamos a los versículos en algún momento. Ese es el riesgo de tener a un historiador aquí. Pasamos tanto tiempo en el contexto que no llegamos lo suficiente al texto. Ahora tenemos la gran oportunidad de hacer justamente eso y profundizar. Lo que veremos en la sección. Aquellos de sus oyentes que la hayan leído cuidadosamente esta semana notarán que la he estado llamando la visión. José Smith, de hecho, la llamó la visión. Otros también lo hicieron, pero en realidad son varias visiones y puedes seguir el lenguaje. Y son varias visiones, una tras otra, y vamos a resaltar algunas cosas a medida que avancemos. Hay un pequeño preámbulo. De hecho, incluso hay un prefacio que no está impreso en su copia. Quizá lo lea por diversión. En la versión manuscrita, tenemos este pequeño prefacio que no aparece. Una visión de José en Sydney, 16 de febrero de 1832, dada en el condado de Portage, municipio de Hiram, estado de Ohio, en Norteamérica, que vieron acerca de la iglesia del primogénito y acerca de la economía de Dios y su vasta creación en su totalidad.
toda la eternidad. Economía de Dios es una gran expresión aquí. Esa es una frase estadounidense antigua que quizás se nos escape un poco. Pensamos ¿qué? ¿Tasas de interés? ¿O qué fue? Economía aquí, en este contexto estadounidense antiguo, es más como un gobierno de Dios, o el sistema de Dios de gobernanza, o algo así. En otras palabras, el prefacio que no aparece es de nuevo algo grande. Esta es la economía de Dios. Esto es de Dios. Una gran visión. Este es el gran plan. Pero luego lo que tenemos aquí, comenzando en el versículo 1 y llegando hasta el versículo 11, es un poco de un preámbulo divino. No sé cómo llamarlo. Es curioso en cuanto a su voz. Al principio es difícil saber quién está hablando. Se convierte en nosotros, José y Sidney, en el versículo 11. Lo que viene antes de eso es interesante porque tenemos la voz del Señor en el versículo 5, pero no sé quién es del versículo 1 al 4. Oíd, oh cielos, y escuchad, oh tierra, y regocijaos, habitantes de ella, porque el Señor es Dios, y fuera de Él no hay Salvador. Es hermoso y profundo comenzar de esta manera. ¿Son José y Sidney quienes están hablando aquí? ¿O es la voz de Dios? Retóricamente no está claro, y no realmente me importa, al fin y al cabo, porque es muy bonito por dos razones. Primero, tenemos el regocijo desde el principio. La visión es una causa para regocijarse. Si la leemos y al final nos sentimos agobiados, o no preparados, o inadecuados, estamos perdiendo de vista la visión. Estamos viendo los árboles, no el bosque. Y yo soy culpable de eso todo el tiempo. Hay cosas que son pesadas en ella. En esta sección aparece Satanás, los hijos de perdición y el juicio. Supongo que si nos enfocamos en los árboles, podríamos perdernos el bosque. Y el bosque es una razón para regocijarse desde el principio. Versículo 1, ¿por qué? Porque el Señor es Dios y fuera de Él no hay Salvador. Esto quizá no venga mucho al caso, pero esto me recuerda más que nada al Shema Israel, Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Es como un pequeño catecismo que los judíos dicen 2 veces al día, los judíos tradicionales. 2 veces al día en la adoración litúrgica, este resumen. Esto es funcionalmente equivalente a eso. Este es nuestro Shema, Israel. Escucha, oh cielos, regocíjate. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios y fuera de Él no hay Salvador. Es realmente poderoso. Lo que tenemos aquí es una invitación. Eso es para mí lo que surge de los versículos 1 al 10. Una especie de divinidad llamado divino a entrar en una comprensión visionaria de su voluntad y sus misterios. ¿Una promesa? En el versículo 5, soy misericordioso y compasivo con todos los que me temen y me deleito en honrar a quienes me sirven. Grande será su recompensa y eterna será su gloria. En el versículo 7 revelaré todos los misterios ocultos. Versículo 8. Incluso las maravillas de la eternidad. Se las revelaré a ellos. Es esta invitación a la misma experiencia que tuvieron José y Sidney, de alguna manera. Esto se repetirá al final de las secciones, para que no lo pasemos por alto. Esta especial invitación a ver, además, la economía de Dios es la visión general de lo que Él está haciendo. Eso es lo que recibimos, esta invitación y promesa que culmina en el versículo 10. Por mi espíritu los iluminaré. Por mi poder les daré a conocer los secretos de mi voluntad. Y luego vemos eso encarnado y ejemplificado para nosotros por José y Sidney, comenzando en el versículo 11. Recibimos una descripción de su experiencia y su testimonio. Se les manda a hacerlo y lo hacen. Su registro de lo que han visto y oído insinúan la chispa que los llevó a la experiencia. Fue la traducción de la Biblia. Quizás este sea un buen momento para hacer una pausa y decir que es difícil entender la restauración. Si uno es bíblicamente analfabeto, porque las preguntas que traen los santos son preguntas bíblicas. El lenguaje de José Smith es bíblico. Él está en su propia lucha espiritual, nuevamente en el buen sentido, con la Biblia. La llamada traducción de José Smith es este poderoso motor de revelación e inspiración para José Smith. Si sus oyentes no saben mucho sobre la traducción de José Smith, esto es un pequeño empujón para que lo hagan, porque es difícil entender gran parte de Doctrina y Convenios sin comprender este otro proyecto que él está realizando al mismo tiempo. En este proyecto, él y Sidney están lidiando con un pasaje de Juan. El pasaje se relaciona con el juicio. Se encuentran con una pregunta.
Es una pregunta que animó a algunas de las mismas personas que citamos antes en el podcast aquí. Estas personas que habían, ¿cómo podría Dios ser justo y claro? Para ellos, la referencia a múltiples juicios y múltiples resurrecciones en Juan los llevó a este instinto de que el cielo debe significar más de una cosa. No puede ser tan simple como nos han hecho creer, este dualismo tan marcado del juicio, salvado o condenado, fin de la historia. Eso no funciona. Su instinto, al meditar profundamente sobre este versículo 19, es que el cielo debe ser mucho más grande y considerablemente más amplio. Tienen una pregunta. Están leyendo activamente, se quedan con su pregunta, la meditan como si fuera una clase hermosa. En este proceso se encuentran con algo que no entienden, que no tiene sentido. Su instinto es, esto no puede ser lo que yo pensaba que era. Esto no me cuadra. Eso no es una tensión destructiva para ellos. Para ellos es una tensión productiva, reveladora. Lo meditan. Y en el versículo 19 el Señor toca los ojos de su entendimiento. Son envueltos en gloria divina. Si quisieras una referencia cruzada para eso sería primero Nefi 11, versículo 1. Nefi tiene su visión increíble. Comienza con, deseo saber las cosas que mi padre vio, creyendo que el Señor podía dármelas a conocer. Me senté meditando en mi corazón y fui arrebatado en el Espíritu del Señor. Eso está en el pie de página. La intencionalidad que los discípulos deben reunir para ese espacio en nuestro mundo es increíble. El espacio para eso está disminuyendo en la vida de un discípulo. Tienes que hacer un esfuerzo extra para crear un espacio donde meditar en cosas espirituales. Para todos nosotros esto probablemente sea un pequeño estímulo, ¿no? Un pequeño empujón. De nuevo, es decir, en todo mi ir y venir como una persona loca tratando de terminar todo. Todo lo que presiona sobre mi tiempo y mi atención. ¿Acaso tengo siquiera el espacio en mi vida para detenerme en eso? Eso no es fácil de conseguir. Tienes que hacerlo. Tienes que crearlo. Pero sí, aquí hay un gran estímulo. Es un enigma teológico para ellos. ¿Cómo puede este versículo apuntar hacia un duro juicio de cielo o infierno como les enseñaron desde pequeños? Hablando de eso, me parece que mi teléfono va a decidir si voy a ir a Google o si voy a ir a Dios con mis preguntas. ¿Puedo guardar mi teléfono? ¿Puedo meditar y puedo acudir a Dios? ¿O puedo seguir quizá mi primer instinto, que es que tengo toda esta información al alcance de mi mano? No, John, no. Tu cita resuena en mis oídos, ¿verdad? Entonces, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Si te falta información, consulta a Google. Pregúntale a Google, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo? ¿Dónde está el Five Guys más cercano? Siempre digo, esa es la pregunta más importante. Pero para la sabiduría es diferente. La función de la sabiduría es priorizar, ordenar, clasificar la información para nosotros, filtrar la información por nosotros. La sabiduría corre el riesgo de perderse en el tsunami de información del que todos formamos parte. Eso es lo que me preocupa por mis estudiantes, que hay información en todas partes, información más rápida de lo que cualquiera de nosotros puede seguir. Pero ¿cuál es el mecanismo que ordena, clasifica, selecciona? Nuestras vidas espirituales están en riesgo aquí. Es un gran lugar para leer a estos hombres como si meditaran sobre el problema de la eternidad. Yo diría, qué gran cosa. La respuesta es que contemplan al Hijo de Dios. Versículo 20. Contemplan la gloria del Hijo a la diestra del Padre, reciben de su plenitud. Solo podemos suponer qué significan algunas de estas cosas. Ellos luchan con el lenguaje para articular. Ellos ven a los ángeles y luego soportan eso. Testimonio que hemos tenido resonando en nuestros oídos, aquellos de nosotros que somos santos de los últimos días y lo hemos sido por mucho tiempo. Esta es una de las grandes expresiones del testimonio cristiano en toda la historia sagrada para nosotros. Apreciamos profundamente estas palabras, que Él vive, porque lo vimos a la diestra de Dios y escuchamos la voz que daba testimonio. Él es el unigénito del Padre. Por Él, a través de Él y de Él, los mundos fueron creados y sus habitantes son hijos e hijas de Dios. Sublime. Es un lenguaje sublime. Lo atesoramos. Deberíamos atesorarlo. Es digno de ser analizado de muchas maneras. Es inolvidable en el catálogo del lenguaje revelador de José Smith. Es hermoso. Es sin duda un ancla para la visión. Creo que viene primero en prioridad. A propósito,
Su respuesta a la pregunta sobre la justicia no es un principio abstracto, es un ser viviente, es Jesús glorificado. Puedo imaginar todo tipo de conceptos abstractos o lenguaje estructurante en el que me sumergiría y escucharía. La respuesta a su pregunta sobre la justicia y el juicio es Jesús. Es tan profundo que esa es la respuesta. Es una persona, es un ser divino. Vamos a retomar eso de nuevo en un momento. Eso no es insignificante, que su pregunta sea, oye, ¿cuál es el asunto con el cielo y las múltiples resurrecciones? ¿Cómo funciona el juicio? ¿Cómo se relaciona el juicio con el cielo? Se nos da a Jesús como la respuesta. Algo hermoso. En la segunda parte de este episodio, Ese punto sobre el bautismo se aborda específicamente en la propia ansiedad de José Smith, la cual es respondida por una visión posterior de la familia, asegurada, redimida, inesperadamente. Quiero decir, podemos detenernos y celebrar los momentos inesperados de la obra redentora de Dios en el mundo. Pensé que esto estaba roto, perdido. De verdad, qué momento tan hermoso.